En las vastas tierras de Canaán, donde el sol besaba los campos y las estrellas contaban historias ancestrales, vivía un joven llamado José. No era un joven común. En sus ojos brillaba una chispa de lo divino, y en su corazón albergaba sueños que trascendían el entendimiento de los hombres. José era el hijo amado de su padre Jacob, quien le había obsequiado una túnica de múltiples colores, un manto que no solo lo cubría del frío, sino que simbolizaba la predilección y el futuro glorioso que su padre veía en él. Pero esta misma luz que lo hacía especial, proyectaba una sombra oscura de envidia en el corazón de sus hermanos. Escuchaban sus relatos de sueños, donde manojos de trigo y astros celestiales se inclinaban ante él, y la semilla del resentimiento comenzó a germinar, envenenando la sangre que compartían. No veían a un hermano, sino a un usurpador, un soñador arrogante, cuyo ascenso significaría la caída de ellos. La tensión crecía con cada amanecer, como una tormenta que se acumula en el horizonte, esperando el momento exacto para desatar su furia devastadora. Los sueños de José no eran meras fantasías nocturnas, eran susurros del cielo, profecías de un destino grandioso tejido por la mano de Dios. En uno de ellos, veía cómo los manojos de trigo de sus hermanos se postraban ante su propio manojo, que permanecía erguido en el centro. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas le rendían homenaje. Al compartirlos, con la inocencia de quien no conoce la malicia, solo avivó las llamas del odio. ¿Acaso reinará sobre nosotros?, se burlaban, mientras el veneno de la envidia se apoderaba de sus almas. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que apacentaban los rebaños lejos de casa. Al verlo acercarse en la distancia, con su túnica de colores ondeando como un estandarte de su favor, la oscuridad consumió su juicio. «Ahí viene el soñador», dijeron con desprecio. Y en ese instante, tramaron un plan macabro. Lo arrancaron de la seguridad de su mundo, le despojaron de su túnica y lo arrojaron a una cisterna vacía, un pozo oscuro que reflejaba la negrura de sus intenciones. Ignoraron sus súplicas, su llanto desesperado, y cuando una caravana de mercaderes se dirigía a la lejana y poderosa tierra de Egipto, la codicia selló su traición. Por 20 piezas de plata, vendieron a su propio hermano como esclavo. Mancharon la túnica con sangre de un cabrito y la llevaron a su anciano padre, tejiendo una mentira cruel que destrozaría su corazón por décadas. José, el soñador, el amado, era ahora una mercancía, encadenado y arrastrado hacia un futuro incierto en una tierra extraña. El sol de su juventud se había eclipsado abruptamente, y la noche de la prueba había comenzado. Suscríbete y dale like a Curiosidades GT. Eso nos ayudaría a subir más videos como estos. Egipto era una tierra de poder y misterio, de faraones y pirámides, un mundo completamente ajeno al joven pastor de Canaán. Comprado por Potifar, capitán de la guardia del faraón, José se encontró solo, despojado de todo, excepto de lo más importante, su fe inquebrantable en Dios. A pesar de la humillación de la esclavitud, no permitió que la amargura anidara en su alma. Sirvió a su amo con una integridad y una diligencia extraordinarias, y Dios estaba con él. Todo lo que José tocaba, prosperaba. La bendición del Señor era tan evidente que Potifar no tardó en reconocerla, entregándole la administración de toda su casa. José pasó de ser un simple esclavo a ser el hombre de confianza del capitán. Sin embargo, la prueba no había terminado. La belleza y la rectitud de José atrajeron la atención indeseada de la esposa de Potifar, quien intentó seducirlo día tras día. Pero José, firme en su lealtad a Dios y a su amo, se resistió. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad y pecar contra Dios?, respondió, huyendo de la tentación. En su furia y despecho, ella lo acusó falsamente de haber intentado abusar de ella. Sin juicio ni defensa, José fue arrojado a la prisión del rey, un lugar de olvido y desesperanza. Pero incluso en la más profunda oscuridad, la luz de la fidelidad de José no se extinguió. En la cárcel, como antes en la casa de Potifar,
Su carácter y su fe brillaron. Dios seguía con él, concediéndole el favor del jefe de la prisión, quien pronto le confió el cuidado de todos los prisioneros. En medio de la adversidad más aplastante, traicionado y olvidado por los hombres, José se aferró a la única presencia que nunca lo abandonó, la de su Dios. Los años pasaron en el silencio de la prisión. José interpretaba los sueños del copero y del panadero del faraón, anunciando con precisión divina la restauración de uno y la ejecución del otro. Pidió al copero que lo recordara ante el faraón, pero una vez libre, el hombre lo olvidó. 2 años más transcurrieron en ese aparente olvido, pero Dios no olvida, su tiempo es perfecto. Una noche, el mismo faraón, el hombre más poderoso de la tierra, fue perturbado por 2 sueños enigmáticos: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas robustas consumidas por 7 espigas menudas. Ninguno de sus magos ni sabios pudo descifrar su significado. Fue entonces cuando el copero, atormentado por su conciencia, recordó al joven hebreo de la prisión. Sacaron a José a toda prisa, lo asearon, le cambiaron las ropas y lo llevaron ante la imponente presencia del faraón. Con humildad, pero con una autoridad que no provenía de él mismo, José declaró: «No está en mí, Dios será quien dé a Faraón una respuesta de paz». Y procedió a interpretar los sueños como una profecía divina. 7 años de abundancia sin precedentes serían seguidos por 7 años de una hambruna tan severa que consumiría toda la tierra. Pero José no solo interpretó el problema, sino que ofreció la solución: nombrar a un hombre sabio y prudente para recolectar el grano durante los años de abundancia y almacenarlo para los años de escasez. El faraón, asombrado por la sabiduría que emanaba de aquel antiguo esclavo, reconoció el Espíritu de Dios en él. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?, preguntó a sus siervos. Y en un giro del destino tan asombroso que solo pudo ser orquestado por el cielo, el faraón declaró: «Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo». Le quitó su anillo de sello y se lo puso en la mano. Lo vistió con ropas de lino fino, le puso un collar de oro y lo nombró gobernador de toda la tierra de Egipto. El joven esclavo, el prisionero olvidado, se había convertido en el segundo hombre más poderoso del mundo. La prueba no había sido un castigo, sino la forja donde Dios moldeó su carácter y lo preparó para un propósito inimaginable. Suscríbete y dale like a Curiosidades GT, eso nos ayudaría a subir más videos como estos. La hambruna, tal como José había profetizado, se extendió con ferocidad por toda la región, llegando hasta la lejana tierra de Canaán. El anciano Jacob, al enterarse de que había grano en Egipto, envió a 10 de sus hijos a comprar alimento, sin saber que se dirigían a un encuentro con el destino que ellos mismos habían forjado 20 años atrás. Al llegar a la corte egipcia, se postraron rostro en tierra ante el imponente gobernador, sin reconocer en él al hermano que habían vendido. Se cumplía así, ante sus propios ojos, el sueño de los manojos de trigo. José los reconoció al instante, pero contuvo la avalancha de emociones que se agolpaba en su pecho. Los sometió a una serie de pruebas, no por venganza, sino para probar sus corazones, para ver si el arrepentimiento había reemplazado a la envidia. Exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, el único otro hijo de su amada madre Raquel. El viaje de regreso y la angustia de su padre al tener que dejar ir a su último hijo amado removieron las conciencias de los hermanos. El remordimiento por lo que le habían hecho a José los carcomía. Cuando finalmente regresaron a Egipto con Benjamín, José preparó un banquete para ellos, pero la prueba final estaba por llegar. Ocultó su copa de plata personal en el saco de Benjamín, y cuando partían, los acusó de robo. Al encontrar la copa, la sentencia fue clara: Benjamín se quedaría como esclavo. Fue entonces cuando Judá, el mismo que había sugerido vender a José, dio un paso al frente. En un discurso conmovedor,
Ofreció su propia vida a cambio de la de su hermano menor, para no causarle a su padre el dolor mortal de perder a otro hijo. En ese acto de sacrificio, José vio el cambio, vio el amor fraternal reemplazando al odio. El dique de sus emociones se rompió. Incapaz de contenerse más, ordenó a todos que salieran y, entre sollozos que resonaron por todo el palacio, se reveló: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». El terror y la confusión paralizaron a sus hermanos. Pero José, con una gracia que solo puede nacer del cielo, los tranquilizó. «No se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes». En ese momento, la traición se transformó en providencia, y el perdón fluyó como un río sanador, lavando décadas de culpa y dolor. La historia de José y sus hermanos es un poderoso testimonio de una de las verdades más profundas del universo. Dios es soberano sobre las circunstancias humanas y tiene el poder de transformar el mayor de los dolores en la más grande de las bendiciones. Lo que los hermanos de José planearon para mal, con la intención de destruir un sueño y deshacerse de una molestia, Dios lo usó para bien. Cada paso del doloroso viaje de José, la cisterna, la esclavitud, la falsa acusación, la prisión, no fue un desvío, sino una parte esencial del camino que lo llevaría a la posición exacta donde podría cumplir su propósito divino. Dios no solo salvó a José, sino que a través de él, salvó a su familia, a la nación de Egipto y a las naciones circundantes de morir de hambre. La traición humana se convirtió en el instrumento de la provisión divina. Esta narrativa nos enseña que, aunque no siempre entendamos los valles oscuros por los que transitamos, hay un plan superior en marcha. Nos invita a confiar en que, incluso en medio de la injusticia y el sufrimiento, la mano de Dios está obrando secretamente, tejiendo un tapiz de redención. El mal que otros nos hacen no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, y su palabra es siempre de propósito, esperanza y vida. Dios no evita la prueba, pero la utiliza para prepararnos, para pulirnos y para posicionarnos para un bien mayor que nuestra mente finita no podría concebir. Al final de este viaje épico a través de la traición y el triunfo, llegamos a la cumbre más alta de la historia de José. El perdón. Es un perdón que va más allá de las palabras, un perdón que se demuestra con acciones de gracia y provisión. José no solo les dice a sus hermanos que los perdona, los abraza, llora con ellos, los trae a vivir a la mejor tierra de Egipto y sustenta a sus familias durante el resto de la hambruna. Sin embargo, es crucial entender lo que nos enseña esta poderosa lección. Perdonar no es olvidar. José nunca olvidó el dolor de la cisterna ni los años perdidos en la esclavitud y la prisión. El perdón no borra el pasado ni minimiza la herida. Perdonar es una decisión consciente de liberar el anhelo de venganza y dejar el juicio en manos de Dios. Es elegir no permitir que la amargura del pasado envenene el presente y destruya el futuro. Al perdonar a sus hermanos, José se liberó a sí mismo de la carga del resentimiento y abrió las puertas a un futuro de paz, reconciliación y propósito cumplido. El perdón rompió las cadenas que lo ataban a su dolor, permitiéndole abrazar plenamente el plan redentor de Dios. Que la historia de José nos inspire a mirar nuestras propias heridas, no como finales trágicos, sino como posibles comienzos de una historia más grande que Dios quiere escribir, una historia donde el perdón desata el poder de Dios para transformar nuestro dolor en nuestra mayor bendición. Porque perdonar no cambia el ayer, pero sí engrandece y libera todo nuestro mañana.